Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación más justa para todos. Nuestra invitada de hoy es María Emilia Coelho. Ella es periodista y documentalista brasilera, especializada en temas amazónicos y consultora del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Aislados y en Contacto Inicial. Con ella abrimos esta séptima temporada de Mincaricui y también este ciclo que hemos denominado Luchas, logros y desafíos de los pueblos indígenas. Con ella vamos a conversar sobre en qué está Brasil, sobre estos temas. María Emilia, bienvenida. Un honor tenerte con nosotros en el programa. Ya. Ya. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y todas. Un gusto estar acá eh, y muchas gracias por la invitación, por este programa, para estar acá con ustedes. Qué bueno, María Emilia, un gusto para nosotros en realidad. María Emilia, empecemos, cuéntanos dónde estás ahorita y también si puedes contarnos brevemente de qué trata este Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial, por favor. Yo estoy en Río Branco, que es la capital del estado de Acre, que está cerca de la frontera con Perú, con la frontera con el departamento de Madre de Dios. Y entonces estoy como 4 horas de la frontera con Perú y yo vivo acá hace más de 10 años, específicamente vivo hace 13 años en Acre y antes yo he vivido 3 años en Puerto Maldonado también, he vivido en Perú. Yo nací en São Paulo, que está más al sur de Brasil, pero hace 16 años vivo en esa frontera entre Perú y Brasil, entre el estado de Acre y departamento de Madre de Dios. Y desde que llegué, empecé a trabajar con el tema de la defensa de los derechos de los territorios y de la vida de los pueblos en aislamiento, que, que en esa zona de la frontera es en las zonas del planeta donde hay más concentración de estos pueblos, de indígenas que todavía no tiene contacto con las sociedades nacionales, ¿no? Entonces empecé a trabajar con las organizaciones indígenas y también socioambientales, ONGs, como hablamos, que son organizaciones de la sociedad civil que luchan, ¿no? Para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y específicamente estos pueblos que siguen sin contacto con las sociedades nacionales porque han tomado esa decisión, ¿no? Y ahí respondo tu pregunta sobre el observatorio, ¿no? De donde hoy día yo hago parte. Ese observatorio hemos fundado en Brasil. Es un observatorio de los derechos humanos, ¿no? De los pueblos aislados, ¿no? Y contacto inicial, que es justamente para monitorar las políticas, ¿no? Hacer el monitoreo de las políticas públicas de protección a estos pueblos, ¿no? Eh, ese observatorio es algo reciente, un grupo de personas hace unos 3 años, 3, 4 años, cuando estábamos acá en Brasil con el gobierno Bolsonaro, que estaba justo en contra todo a los derechos indígenas, estaba como eh, haciendo
como se acabando todas las políticas públicas de protección a estos pueblos. Entonces creamos ese observatorio para hacer una incidencia política, jurídica y sensibilizar la opinión pública sobre este tema y sobre la situación de vulnerabilidad y de amenazas que estos pueblos sufren justo y si sus derechos no son respetados, ¿no? Mira, yo creo que debo empezar comentándote. Este programa se emite desde Cusco, Perú, eh, y es curioso, pero Cusco tiene el 60% de su territorio amazónico. Y sin embargo, es una ciudad conocida y reconocida sin duda por, bueno, históricamente por ser la cuna de la cultura inca, ¿no? Es sin duda un punto neurálgico de la cultura andina y, bueno, estamos en la cordillera de los Andes, ¿no? Con estas montañas maravillosas. Entonces, pasamos por alto, justamente por este prestigio, ¿no? Vinculado a los Andes, a ser andinos, pasamos por alto, los cusqueños, esta, esta gran presencia amazónica de nuestro departamento, de nuestra región. Entonces hay como una gran deuda ahí con los pueblos Deuda. amazónicos cercanos, ¿no? Y no solamente eso, sino que además hay un gran no sé, en todo caso sí es desconocimiento, pero pienso que sí, en mi caso ocurrió así, ¿no? Mucho desconocimiento sobre estos pueblos, entonces creo, o en todo caso no está tan presente el tema. Es algo que debemos reconocer como cusqueños, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que tú pudieras decirnos de manera breve qué exactamente son, quiénes son los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de Brasil sin duda, pero bueno, estás justo en la frontera, así que puedes tener una mirada de ambos países también, ¿no? Claro. No, justo hablando, escuchando tus palabras, estaba pensando que en Cusco también hay pueblos en aislamiento, justo en esa zona de la región amazónica del departamento de Cusco, ¿no? Hoy sabemos que hay un gran corredor territorial donde viven estos pueblos, ¿no? Y ese corredor abarca Cusco, abarca Madre de Dios, abarca Ucayale y abarca el estado de Acre, ¿no? Entonces, hay distintos pueblos eh, en aislamiento y contacto inicial en esa zona, ¿no? Transfronteriza. Y por eso que también pensamos que para proteger estos pueblos que han decidido no tener contacto con nosotros porque quieren vivir de su manera, quieren vivir solo del bosque, ¿no? Eh, para respetar y garantizar esa decisión y garantizar sus territorios, es importante que los gobiernos, tanto de Brasil como de Perú, también piensen políticas en conjunto para proteger, porque justamente estos pueblos eh, muchas muchas veces no, en todas las veces no conoces las fronteras nacionales, ¿no? Ellos viven, por ejemplo, los Mashco-Piro, ¿no? Los Mashco-Piro están desde el Alto Madre de Dios hasta Acre, ¿no? Son varios grupos numerosos, quizás casi 1000 personas, ¿no? Hay un promedio de una estimativa, ¿no? Que es
bueno, son cientos de personas que andan en grupos grandes, ¿no? Y, y estos grupos se trasladan a varios sitios en una gran área, ¿no? En un extenso territorio. Entonces, para pensar la protección de estos pueblos, sí necesita una conversación entre los dos países y también una gestión de las propias áreas naturales protegidas, involucradas, porque ellos viven tanto en reservas territoriales indígenas que han sido creadas especialmente para estos pueblos, pero también en parques nacionales, en áreas que todavía aún no han sido reconocidas, y también trasladan en zonas donde hay exploración maderera, exploración garimpera, de minería, garimpero hablamos en Brasil. Entonces, hay también, ellos también están en territorios donde hay una gran explotación de los recursos naturales de manera predatoria. No sé si te he respondido, pero estoy intentando, porque conocemos poco a estos pueblos justamente porque no tenemos sus contactos, ¿no? Claro, claro. Claro, pero son distintos y algunos a veces aparecen para justamente buscar algo que sea interesante, algún instrumento y algo, y después regresan al monte, ¿no? Porque justo no quieren estar con nosotros, quieren vivir en el monte. María Emilia, Sí, has tocado un tema que justamente está ligado a la pregunta que quisiera hacerte, porque sabemos, ¿no?, del permanente riesgo en el que viven estos pueblos, amenazados precisamente por los gobiernos que deberían protegerlos, ¿no? Y bueno, acá entra ahí en disputa el término desarrollo, ¿no?, que nuestros gobiernos entienden fundamentalmente por el tema de la extracción de hidrocarburos, de madera, de, bueno, la minería y también la siembra de productos que depredan, ¿no? Que depredan la biodiversidad, básicamente. Entonces, actualmente, en, ¿cómo está Brasil en cuanto a su legislación sobre estos puntos en especial, sobre este tema que pone en riesgo a sus pueblos en base a la extracción de recursos? Brasil tiene una legislación muy avanzada en el tema de los derechos indígenas, porque fue conquistado en la Constitución Federal de 1988, donde hay dos artículos que se garantiza eh, los territorios que son originalmente, ¿no? Que son originarios, ¿no? De los pueblos. Entonces, lo que el Ejecutivo tiene que hacer simplesmente es demarcar estos territorios, ¿no? Hacer los estudios para justamente garantizar que esses territorios sean demarcados, ¿no? Titulados, como se habla, ¿no? Nosotros hablamos de demarcación, ¿no? Y ustedes hablan titulación. Ujú. Entonces, los derechos territoriales, ¿no? Y justo que donde es distinto de Perú, porque el subsolo, ¿no? Eh, es de uso del Estado, entonces só se garantiza el uso de la tierra. Entonces, en Brasil hay una legislación que garantiza ese usufruto exclusivo, ¿no? A los pueblos indígenas. Eso fue conquistado, pero
esos derechos, ese es el pero, esos derechos están amenazados porque hay un Congreso que intenta, a través de proyectos de ley, ¿no? Cambiar la propia Constitución y las propias leyes que existen y que garantizan esos territorios y esos modos de vida a los pueblos indígenas de Brasil. Entonces, lo que estamos viviendo, y creo que Perú también recién ha pasado por eso también, justo con un proyecto de ley, ¿no? Que quería acabar con las reservas territoriales, ¿no? Como flexibilizar el proceso de, de reconocimiento de esos territorios, ¿no? Entonces, igual en Perú, igual en Brasil, ¿no? Hay muchos intereses, ¿no? Económicos, políticos, en la Amazonía, justamente que tiene sus lobbies en los congresos nacionales y tiene sus bancadas, ¿no? Sus diputados, sus parlamentares que están intentando justo acabar con leyes que se fueron creadas y que garantizan esos derechos. Entonces, estamos siempre en esa lucha, ¿no? Produciendo informes técnicos, haciendo denuncias a organismos internacionales, diciendo que esos proyectos están contra la propia Constitución. Estamos haciendo denuncias sobre la contaminación, sobre los riesgos que toda esa explotación de los recursos naturales puede causar a estos pueblos, ¿no? Porque sabemos que un simple contacto con estos pueblos puede dicimar, como hablamos, puede acabar con toda una población. Eso por los contagios de enfermedades, ¿verdad? Claro, claro, contagios. Ujú. María Emilia, es que esto debe ser agotador, ¿verdad? Me, o sea, entiendo, empezaste diciendo que hay mayores avances en la legislación brasilera con esto, por ejemplo, de que todo el territorio está demarcado y está claramente en posesión y de los pueblos, ¿no? De los pueblos indígenas, a diferencia de Perú, que el subsuelo le pertenece al Estado, ¿no? Y que eso es un problema siempre, ¿no? Pero no sabía que tenían exactamente los mismos problemas de lucha permanente, de estarse cuidando de nuestros propios gobernantes, bueno, de los parlamentarios básicamente, ¿no? Y estos lobbies. Este, ¿Estás cansada también con este asunto? Sí, no, no, en la lucha no se puede cansar, ¿no? Pero claro que a veces nos quedamos un poco agotadas y justo también cuando pasamos por un gobierno genocida, ¿no? Pasamos por un gobierno con una política declarada ante los derechos, en contra de los derechos indígenas, ¿no? Entonces, no, y tenemos que enfrentar amenazas en lo legislativo que quiere cambiar leyes que ya existen, ¿no? Pero también hay amenazas muchas veces en los propios gobernantes y en el propio ejecutivo, ¿no? Entonces, pasamos igual. Y es importante ese intercambio de experiencias, de información, porque como te he dicho, de nada adelanta protegernos el lado de Brasil si el lado de Perú no está protegido, ¿no? Porque Claro, esa dinámica de la frontera afecta a los pueblos igual, ¿no?
así es, las fronteras son imaginarias al final, ¿no? Sí. Así Y es. sí, María Emilia, en la práctica, porque hemos hablado de lo legislativo, ¿no? En la práctica, ¿cuál es la situación de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario o no en aislamiento, pero cuál es la situación en la práctica, la dinámica que ellos tienen? ¿Hay problemas al interior de los propios pueblos? ¿Están de acuerdo? ¿Hay controversias, polémicas? O hay como una fuerza muy clara en el movimiento indígena? Ya. Ahí no estamos hablando de los pueblos aislados y sí del movimiento indígena, ¿no? Que son las organizaciones indígenas eh, que junto con sus aliados de la sociedad civil eh, están buscando proteger estos pueblos, ¿no? Entonces, acá en Brasil, voy a hablar más de Brasil, que esa es Sí, la sí, por idea, favor. ¿no? Traer un poco esa experiencia, pero porque conozco también un poco de Perú, ¿no? Y entonces en Brasil, para enfrentar esa situación también que fue un gobierno anti-indígena y una pandemia que afectó a los territorios indígenas, el, el movimiento indígena se fortaleció, ¿no? Siempre en momentos difíciles, ¿no? El, el, el movimiento social tiene que dar una respuesta, ¿no? Y fue un poco eso que pasó en Brasil, ¿no? Para enfrentar todas essas ameaças em los últimos anos e que siguen, ¿no? Que siguen, porque es difícil sacar a todos los mineros, 30.000 mineros de un territorio de los Yanomami, por ejemplo, ¿no? Son ahora, ¿no? Hay una política para hacer esto, pero no es fácil, no es de un día para lo otro que se logra hacer esses cambios. Entonces, lo que pasó es que el movimiento indígena se fortaleció y ahora con ese cambio del gobierno por un gobierno más progresista, más pro indígena, eh, ese movimiento indígena ocupó espacios dentro, espacios de poder, espacios dentro del propio gobierno, ¿no? Entonces logramos por la primera vez un ministerio de los pueblos indígenas, ¿no? Ahora. Eso fue una conquista, ¿no? Del movimiento indígena, que estaba protagonizando ese enfrentamiento del gobierno anterior y ha reivindicado con su lucha que este gobierno atendesse sus demandas históricas, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Del propio movimiento indígena ocupar el gobierno y traer, ¿no? Sus demandas y lograr hacer las cosas que estaban demandando de los otros gobernantes. Un nuevo reto, ¿no? Ujú. Perdóname por mi portuñol, pero sí No, te entendí, ¿no? Sí, se te entiende bastante bien, María Emilia. sí, Y perfecto. mira, has empezado hablando de que es un logro importantísimo, ¿no? Enorme el tener un Ministerio de Pueblos Indígenas. Wow, ojalá un día también para nuestro país. ¿Qué otros logros eh, piensas sabemos que han logrado en cuanto a pueblos indígenas en Brasil? Otros logros ahora más recientes En general, o sea, en general. tú hablabas de una legislación que tiene, bueno, que tiene avances
Estás hablando de una presencia política importante de la población indígena también a nivel político y de gobierno, ¿no? Eh, Ya, ¿Qué otros logros, si es que hay, que puedas compartirnos? ya. Mira, como estamos hablando de pueblos aislados, es importante destacar que Brasil ha construido una política pública de protección a los pueblos aislados en las últimas décadas, ¿no? De la Constitución Federal, né, desde los fines de los años 80, que empieza esa construcción de una política, ¿no? Para protección de los pueblos aislados, justamente con una metodología de localización, de monitoreo para identificar la presencia de estos pueblos, cualificar la información y demarcar sus territorios. Todavía falta más estudios, más territorios demarcados, ¿no? Titulados para estos pueblos, pero se avanzó, ¿no? Y esa política fue como un modelo, como un ejemplo, ¿no? Para otros países amazónicos donde hay presencia también de pueblos aislados, ¿no? Entonces, creo que eso es un logro. Y ahí, linkando un poco con la primera pregunta del observatorio, por qué hemos creado ese observatorio, fue justamente por eso, porque esa política que fue construida por décadas eh, de una manera exitosa y como un modelo de, de metodología para garantizar sus territorios y proteger a estos pueblos, estaba mucho amenazada, ¿no? Entonces, por eso que hemos creado ese observatorio, justamente porque esa política empezó a desmoronar, ¿no? Entonces, ahí empezamos a nos preocupar y a hacer denuncias justamente por cuenta de eso, ¿no? Ujú. Y bueno, terminando un poco esta entrevista que, como sabes, lamentablemente es un poco breve, pero la idea es agarrar el corazón de los temas también, que creo que es lo que hemos hecho, lo que has hecho. Que quisiera preguntarte qué desafíos y qué posibilidades ves como panorama para los pueblos indígenas en Brasil, En Brasil como un todo, ¿no? como un todo. Bueno, claro, bueno, los retos siguen, como te dice, hay muchas amenazas en el propio legislativo, entonces el reto es continuar las titulaciones, las demarcaciones de tierra, porque sin la tierra no hay pueblos indígenas, no sin la garantía de sus territorios, estos pueblos no quieren vivir, ¿no? Así, es como son sus casas, sus vidas, ¿no? Entonces es muy importante la garantía del territorio, ¿no? Porque se garantiza sus vidas. Y entonces ese es un reto y creo que también tenemos un reto porque justo ahora estamos con una cúpula de todos los países amazónicos, están reunidos ahora en Belén, todos los gobernantes o sus representantes están ahí, la presidenta de Perú está ahí, el presidente de Brasil están ahí, están reunidos, justamente para sacar una declaración, ¿no? Que garantice eh, el desarrollo sostenible en la Amazonía, que garantice los territorios de los pueblos indígenas y,
Y hay un reto que es justamente cómo hacer eso, cómo hacer ese desarrollo, porque sabemos que los intereses son muy fuertes y, y hay el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, ese tema que es la explotación de los petróleos, de los hidrocarburos, ¿no? De la madera, en fin, todo lo que hemos hablado ya, esa explotación predatoria y también de la generación de energía, es un reto que hay que cambiar y es lo que los pueblos indígenas están ahí pidiendo a los gobiernos, ¿no? Porque para la Amazonía no llegar al punto de no retorno, ¿no? Entonces, hablando de pueblos amazónicos, pueblos indígenas, que su casa es la Amazonía, es el reto, es mantener esa Amazonía, ¿no? Haciendo el link, ¿no? Es defendernos esa Amazonía, ¿no? Y ahí eso exige cambios políticos de visión, de desarrollo, ¿no? Y también cambios de toda una sociedad, ¿no? Y creo que los pueblos indígenas ya enseñaron cómo se puede vivir, ¿no? De una manera más sostenible, ¿no? Y es eso que esperan que nosotros lo hacemos también. Creo que es eso. María Emilia, muchas gracias, no solamente por haber accedido a esta entrevista, sino también por el trabajo que haces tú y que hacen tantas miles de personas en el mundo, ¿no? Haciendo esta lucha incansable o, bueno, también hay que recuperar fuerzas de vez en cuando, como decías hace un rato, pero sí, muchísimas gracias, el reconocimiento de todos, creo, por eso. Y bueno. Muchas gracias también, fue un gusto y bueno, espero poder contribuir siempre y estar en Perú, en Cusco también pronto, como a Eso. mí me encanta Perú, a mí me encanta Cusco. Saludos Sería a un placer. todos que nos están asistiendo también. Gracias, muchas gracias. Perdón. Y quiero agradecer también a Thomas Moore, que es un gran maestro y que fue él quien además, quien nos permitió tu correo electrónico para poder contactarte para esta entrevista. Y es una deuda también entrevistarlo a él en algún momento. Gracias, María Emilia. Llegamos al final de este Mincaricuy. Eh, Como siempre, ustedes saben, este programa, como todos, se convierte luego en un resumen radial de 10 minutos que transmitimos a través de una emisora radial de gran alcance, que es Radio Inti Raymi, pensando justamente en aquellas personas que tienen poco acceso al Internet. Igualmente, nuestros programas quedan colgados en nuestro canal de YouTube, está a nombre de la EESP Puglia Sunchis, pueden ver todos nuestros programas y también quedan en nuestra página de Facebook. El próximo viernes, como están viendo en pantalla, tendremos como invitado a Luis Enrique López. Vamos a conversar con él sobre la situación de los pueblos indígenas en Guatemala, que nos une. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Los vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, que es nuestro nuevo horario en esta temporada. Gracias con todos. Chao.